Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de ti con una necesidad de que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a formar también un entendimiento, y también te pedimos que nos auxilies para que todo ahora en enemigo sea deshecha, que quiera quitarnos la palabra tuya o que quiera eh, provocar, Señor Jesús, o algún tipo de frustración o algún tipo de mal. Ayúdanos, por favor, y en dado caso, si hay algo que no entendemos, poder hacer lo que hizo María, de guardar en nuestro corazón la palabra para luego meditarla en nuestro corazón y que el enemigo no nos la arrebate. Así que pedimos hoy tu auxilio, Padre y Dios eterno, para poder hacer las cosas conforme a tu misericordia y piedad, declarando que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos, y que toda la gloria y la honra es por ti y para ti, amado Padre y Pastor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, conforme a lo que hemos estado hablando, tenemos el libro de Romanos capítulo 15, y la temática o la forma que hemos estado trabajando es, leemos todo el capítulo, leemos el capítulo 15 ya sea todo o por partes. En este caso, pues como estamos tomando de base la Biblia Reina Valera 1960, que es una versión que la mayoría de personas tiene, por esa razón es el uso de esta traducción. La segunda es de que la Biblia Reina Valera 60 tiene unos títulos que nos ayudan a nos ayudan a saber de qué va a hablar prácticamente el texto, y que nos estamos apoyando también en eso para poder seccionar, por así llamarlo, lo que vamos a leer. En este caso en particular ya leímos del capítulo 15 los versículos del 1 al 6 y los hemos comentado, y ahora nos tocaría los versículos del 7 al 21. Entonces lo que hacemos es leer esa sección. En este caso, por ejemplo, lo que corresponde a los versículos 7 al 21 que nos toca que leer, habla acerca del Evangelio de los Gentiles. Anteriormente, pues en el capítulo 15, del 1 al 6, lo que recién concluimos de la lectura con comentarios, eran los débiles en la fe, que venía desde el capítulo 14. Pero pues ya para ir avanzando, nos tocaría del 7 al 21. Entonces lo que haríamos es leer el capítulo 15, del versículo 7 al 21. Y luego, perdón, y luego regresaríamos para ir comentando lo que corresponde a este segmento o bloque de versículos. Así que por lo tanto vamos a avanzar en esto para poder pues dar lugar a la lectura y a los comentarios. Entonces vamos a comenzar a leer. Entonces, como ya mencionamos, el título que nos otorga la Reina Valera 60, ojo que los títulos, los capítulos y versículos no necesariamente son inspirados. Lo inspirado a la lectura, lo que Dios escribió a través de esto. Recordemos de que en un principio no había estos textos o estos títulos, tampoco había capítulos y versículos, sino que era una escritura prácticamente lineal. Entonces vamos a comenzar a leer Romanos capítulo 15 del 7 al 21. Dice el versículo 7. Esto es el Evangelio de los Gentiles que indica la Reina Valera 60. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. 11. Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Muy bien, entonces ya vimos que leímos con relación a lo que es Romanos 15, del 7 al 21. Y con respecto al Evangelio de Gentiles, algo que es muy importante, que lo mencionamos la vez anterior, y es de que el apóstol Pablo ahorita, o en estos momentos, cuando estamos leyendo el 7 al 21, y se está enfocando en hablar acerca del Evangelio de Gentiles, lo hace con ciertos propósitos específicos, y uno de ellos es de que, recordemos de lo que hemos venido hablando en todo el libro de Romanos, desde el capítulo 2 en adelante, prácticamente la iglesia de Roma está teniendo un problema, un conflicto interno, por así llamarlo, entre lo que corresponde a los judíos que se han convertido al Evangelio y acerca de los gentiles que se han convertido al Evangelio. Recordando de que los judíos no se llevan o no se llevaban con los gentiles, es decir, el pueblo judío prácticamente tenía en menosprecio al pueblo gentil, porque ellos eran incircuncisos y no parte de una promesa, y el pueblo judío prácticamente se había sobreenaltecido sobre todos los pueblos, en el sentido de que ellos eran los mejores o los que eran parte de Dios, y ya habían menospreciado a otros pueblos, inclusive a los samaritanos, por ser una mezcla entre judíos y gentiles. Y prácticamente esa cultura, por así mencionarlo, ellos la tenían bien cimentada, y esto se ve también en el ejemplo del libro de los Hechos, cuando en el libro de los Hechos prácticamente Dios tiene que convencer a Pedro para decirle que el Evangelio también es a los gentiles, y al Pedro ver, no solo Pedro, sino los que acompañaban a Pedro, que el Espíritu Santo caía sobre Cornelio, que era un gentil, o que era una persona de índole griega, pero a eso se llama gentil. Entonces prácticamente se sorprenden de que el Evangelio también había sido dada a los gentiles. Entonces, también cuando llega Pedro a anunciar que iba a hablar, que Dios lo había enviado a hablar, o se había sentado a la mesa con un gentil, prácticamente ya iban con un enfoque de enojo hacia Pedro, pero Pedro les testifica acerca de lo que Dios hizo en este caso a los habitantes gentiles que juntamente acompañaban a Cornelio. Entonces, el pueblo judío ya tenía algo bien marcado en contra de los gentiles, y a veces pues era, por así llamarlo, abominable que un judío se sentara a la mesa con un gentil, tanto así que también les llamaban perros a veces a los gentiles. Entonces, cuando ellos, prácticamente los judíos, se convierten al Evangelio de Jesucristo, ya de por sí había un conflicto, porque también había gentiles que se convertían al Evangelio. Entonces prácticamente una sinagoga o una iglesia, si lo queremos llamar así, una casa de congregación, teníamos a los dos grupos que antes estaban enemistados o tenían conflictos entre ambos, y ahora están siendo un solo pueblo, entre judíos y gentiles, en una misma casa. Entonces prácticamente se estaba dando un conflicto entre ellos, porque el judío prácticamente se creía más que el gentil solo por hecho de haber sido circuncidado, y de alguna manera pues el apóstol Pablo quería ver la manera de transmitirles de que no era el caso, de que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino que el creer en Cristo Jesús. Y por eso habla de que el que cree en Cristo Jesús ha sido circuncidado en su corazón, y que Dios no mira a judío ni a gentil, sino que aquel que cree en Cristo se vuelve un solo parte de un solo pueblo. Entonces prácticamente lo que pasa hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11 relacionado a ello, y prácticamente aquí vuelve a retomarlo en el capítulo 15, en el versículo 17 al 21.
Por esa razón vemos acá en el versículo 7, donde dice, por tanto recibió los unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Porque esta parte del recibir, cuando comienza aquí a hablar, ya automáticamente se está enfocando en el pueblo gentil que está en Roma, para que ellos acepten a aquellos gentiles que han abrazado la fe y que no los rechacen, ni los menosprecien, ni los juzguen, porque ellos no han tenido, por así decirlo, la misma formación que prácticamente los judíos. Es decir, no es lo mismo que un judío nace y ya desde muy niño se les enseña la Torá, se les enseña prácticamente a aprender o conocer las promesas, a identificar al Mesías y un montón de situaciones que desde niño se ha formado, a una persona que estuvo tal vez en un sistema griego, un sistema romano, o tal vez en otro tipo de qué sé yo, como por ejemplo Etiopía, como en el caso del eunuco que era etíope, o algunos otros otras ciudades que no abrazaban la fe del judaísmo, o la fe de Dios, o la fe de Cristo, y que automáticamente ellos ya cambiaron a la fe cristiana. Entonces nos topamos con personas que han crecido y se han formado en una fe judía, que son convertidas al evangelio y que tienen un conocimiento por así amplio, formado, y algún otro tipo de situación, y un pagano pues que tiene de alguna manera ciertas características que ya arrastra del paganismo, y que por lo tanto tiene que comenzar a aprender acerca del conocimiento de la fe de Dios, y hay cosas que va a tener que dejar. Entonces el apóstol Pablo se dirige a este pueblo o a los judíos para que no rechacen al pagano o al gentil o aquel que había venido de una simiente prácticamente destructible o condenada, pero que Dios a través de su salvación lo adoptó y lo va a formar y lo va a guiar para que tenga un conocimiento de la verdad, y que realmente estos judíos convertidos, aquellos que tal vez ya habían, inclusive tal vez ya son maestros o rabís, que se convirtieron al evangelio, pues ellos mismos sean de ayuda a estas personas que se acaban de convertir al paganismo, y no necesariamente que los rechacen, sino que los apoyen en el crecimiento de la fe, que prácticamente es lo que hace el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es prácticamente él ya era o se convierte en un maestro para los gentiles, que es lo que prácticamente en los últimos versículos de esta sección que leímos, él menciona que él es enviado como apóstol a los gentiles. Por esta razón, lo que hace el apóstol Pablo es explicar por medio de Cristo cómo es que Cristo sí recibe a los gentiles. Y por eso vemos en el versículo 7 que lo pone de ejemplo. Por eso dice, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo pone de ejemplo a Jesucristo, diciendo que Jesucristo, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el Mesías y el Rabí y nacido en una simiente judía, que él también expuso el evangelio a los gentiles, o fue a recibir a los gentiles. Es más, a través del sacrificio de Cristo fue abierta la puerta a todos los gentiles. Y por esta razón es de que el apóstol Pablo lo pone de ejemplo, porque les va a ayudar a todo el pueblo judío, para que puedan entender de que no tienen que rechazar al pueblo gentil, sino que también tienen que abrazar prácticamente a los hermanos que antes no eran hermanos, o que antes ellos los miraban como despreciables o abominables, pero que ahora por aceptar a Cristo ahora son hermanos en la fe, y ahora son hijos de Dios, y ahora son parte de un mismo pueblo. Entonces ya no hay judío ni gentil, sino que hay un solo pueblo en Cristo Jesús, y tenemos que aprender esto también nosotros, porque esto nos va a ayudar en nuestro comportamiento con las personas, ¿verdad? O sea, y por eso mencioné la vez anterior que no era por el hecho de que yo vea un católico o un presbiteriano o un pentecostal o un bautista y verlos como eso, ¿verdad? Como presbiterianos, bautistas o pentecostales, sino si yo veo prácticamente a un católico y ese católico conoce a Cristo Jesús y ha aceptado a Cristo Jesús, quiera que no, él es mi hermano. Si yo veo un presbiteriano y él cree en Cristo Jesús, yo tengo que decir que es mi hermano. Si alguien es bautista y cree en Jesús, él es mi hermano y somos parte de un pueblo, con creencias diferentes, claro está, pero tampoco significa que yo lo voy a menospreciar y verlo de lejos porque él no conoce lo que yo conozco, o él inclusive no me tiene que ver de lejos o menospreciarme porque no conoce lo que yo conozco. Entonces debemos aprender a recibirnos
Y tener cuidado con eso también, con lo que habla segunda de Juan, cuando segunda de Juan dice que aquellos que no vengan con esta doctrina, ni los ni le deis la bienvenida. Pero en este caso en segunda de Juan hace referencia de aquellos que ya vienen con el sentido de engañar, no con aquellos que tienen una fe inocente y quieren buscar a Cristo o que quieren vivir conforme a la bondad de Dios, pero fueron engañados. Hay una gran diferencia. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo ahorita comenzará a poner el ejemplo acerca de Jesús. Y por eso vemos en el versículo 8 como el apóstol Pablo, para hablarle a este pueblo judío, o este pueblo que fue de la fe judía, o que andaba bajo los cimientos del antiguo pacto, y que ahora abrazan el nuevo pacto. Por esta razón, él comienza a hablar de esta manera, el apóstol Pablo, y dice de la siguiente manera: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces vemos aquí que para convencer a este pueblo gentil, pero a este pueblo judío que venía de la formación de la circuncisión, por eso el apóstol Pablo claramente especifica lo que se podría conocer como el ministerio de Cristo, o el diaconado de Cristo, o el servicio de Cristo. Y por esto, en esta razón, vemos de que prácticamente menciona que Jesucristo fue siervo de la circuncisión, que ya vimos la semana pasada de que esta palabra siervo especifica como lo que es un diaconado, ya que, como hablamos la vez anterior, en el griego hay diferentes formas de usar la palabra siervo. Uno de los conocidos que se conoce como doulos, que es esclavo por amor o siervo por amor. También está lo que corresponde a diácono, y hay unas otras palabras que se corresponde a siervo o ministro. En ciertas veces vamos a encontrar la palabra diaconado o diácono como siervo, y en otras ocasiones vamos a verlo como ministro. Pero en el original se conoce como diácono. También esto va relacionado a lo que la Biblia habla en Primera de Corintios capítulo 12, cuando la Biblia menciona acerca de los asuntos espirituales y dice que hay diferentes ministerios, hay diferentes dones y diferentes operaciones, o diversidad de dones, operaciones y ministerios. Y la palabra que se utiliza para ministerios habla de diaconías. Hay diversidad de diaconías, o diversidad de ministerios, o diversidad de servicios. En este caso, el apóstol Pablo, para dar a entender o traer a la reflexión al pueblo judío, para que comprenda que también el evangelio lo que dio, o el servicio de Cristo vino a hacer, es también exponer en su servicio a la circuncisión, es también traerlo al evangelio. Por eso aquí menciona de que fue siervo de la circuncisión. Cuando hace referencia al siervo de la circuncisión, quiere decir de que Jesús fue siervo del antiguo pacto, que fue siervo conforme a la ley de Moisés, porque cuando se habla de circuncisión, hace referencia a todo lo que corresponde, no solo el hecho de lo que corresponde a Moisés. Recordemos de que el antiguo pacto no comienza necesariamente con Moisés. El antiguo pacto comienza con Abraham. Dios hace pacto con Abraham y él pide la circuncisión. Con Moisés ya viene lo que corresponde a la ley para el cumplimiento de todo lo que corresponde al antiguo pacto. Porque además de eso, Abraham no significa que Abraham estuvo a la ligera y bajo sus propios términos, sino que Abraham también cumplió los mandamientos y leyes que Dios le colocó a Abraham. Pero mayormente lo que se cimentó con Abraham fue el creer en el pacto más la circuncisión. Inclusive Moisés se tuvo que sujetar a ese pacto. Por eso que cuando Moisés iba a ir a predicar o pregonar la liberación del pueblo de Israel, tuvo que primero, antes de llegar con Faraón, tuvo que ser circuncidado. Entonces todo el antiguo pacto comienza desde Abraham y también abarca lo que son las leyes dadas o manifestadas por Moisés.
que hay cosas que se fueron indicando en ese antiguo pacto, como inclusive lo que es la festividad de la liberación, como en el caso de Ruth, que era una festividad que no se tenía, pero después se entra en esa festividad por causa de la liberación. A lo que quiero transmitir es de que todo lo que correspondía al antiguo pacto, desde Abraham hasta la venida de Cristo, Jesucristo estuvo al servicio de todo ese pacto. Cuando hablan, para entender la parte del diaconado, porque ya habíamos hablado de lo que es el diaconado, y vamos a leerlo un poquito para entender lo que ahorita vimos que la palabra siervo es diácono. Ya mencionamos de que la circuncisión abarca tanto el pacto dado por Abraham hasta la venida de Cristo. Entonces veamos un poquito más acerca de lo que es siervo o diácono para poder entender un poquito más lo que corresponde al diaconado o al ministerio de Jesús bajo la circuncisión. Y dice de la siguiente manera, la palabra servidor, cuando dice que Jesús fue servidor de la circuncisión, es la 1249, que es diáconos, que dice que es probablemente de un obsoleto que es diaco, al ser mandados, compare con 1377, ayudante, es decir, generalmente mesero o la mesa o en otros quehaceres domésticos. Creo que lo copié, ¿no? Ok, perdón. Ok, ya, perdón. Dice específicamente también maestro cristiano y pastor, técnicamente diáconos o diaconisa. Se ha traducido en la Reina Valera como diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. En el diccionario Thayer se especifica lo siguiente: aquel que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo, un sirviente o un asistente o un ministro. Punto 1a, el sirviente de un rey. Punto 1b, un diácono, aquel que en virtud del oficio que le asigna a la iglesia, cuida de los pobres y tiene su cargo y distribuye el dinero recaudado para su uso. Punto 1c, un camarero, aquel que sirve comida y bebida. Y algo importante que aclara el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, acerca de la diferencia entre diácono y doulos, es lo siguiente: dice que diáconos o diácono debe distinguirse, hablando generalmente de doulos, esclavo, que diáconos contempla al siervo en relación con su obra y doulos lo considera en relación con su dueño. Véase los ejemplos de Mateo 22, de 2 al 14, aquellos que traen a los huéspedes. Mateo 22, del 3 al 4, 6, 8 y 10. Y son douloi, aquellos que cumplen la sentencia pronunciada por el rey. Mateo 22, 13 son diaconoi. Ok. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque habla acerca de que el Dios o Jesús era siervo, doulos de Dios Padre, pero a la misma vez era diácono de la circuncisión. ¿En qué sentido? De que la Biblia, recordemos que dice que Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Es decir, que Jesucristo, para poder vencer a lo que corresponde a la muerte, al pecado, inclusive a la ley, que algunos la habían considerado por maldición, como lo menciona el apóstol Pedro, Jesús tuvo que hacer prácticamente el cumplimiento de ese ministerio de la circuncisión para poder alcanzar tres cosas principales. Pero solo para especificar el caso de poner un ejemplo mayor de lo que corresponde a un diaconado con respecto a la circuncisión, voy a mencionar un ejemplo en este sentido. Y luego vamos a otro ejemplo con respecto a lo que la Biblia menciona en 2 Corintios. Y es de que, por ejemplo, si alguien es policía aquí en Guatemala, él se tiene que regir a las leyes y se tiene que regir a la forma de trabajo de la Policía Nacional de Guatemala para hacer ayuda a la seguridad nacional. Y por lo tanto, si esta persona viaja y se vuelve policía en los Estados Unidos, si eso fuese posible, él tendría que regirse a la forma de trabajo de la policía de los Estados Unidos, más las leyes de los Estados Unidos, para poder ser de ayuda o de asistente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De igual manera, si fuese en México o en Japón o en algún otro país, él tendría que adoptar la forma de trabajo
y las leyes para poder ser de ayuda a la obra de la seguridad nacional de ese país. En este caso, por ejemplo, en Guatemala, tal vez puede sonar el ejemplo un poco extraño, pero es lo que conozco, de que aquí en Guatemala, si alguien orina en la calle, esta persona no es detenida por la policía, pero si una persona está en México y alguien orina en la calle, lo pueden llevar preso. Inclusive, si no estoy mal, creo que alguien no puede en México hacer campañas, si no estoy mal, públicamente, a menos que tenga un permiso. Aquí en Guatemala creo que sí se puede hacer. Entonces, si este policía está aquí en Guatemala y mira a una persona que orina, prácticamente no le va a decir nada. Pero si esta persona está en México y ve a una persona orinar en la calle, lo tiene que meter preso. ¿Pero por qué? Porque los sistemas y las leyes son diferentes. Pero en ciertos casos la idea es que ayuden a la seguridad del país. ¿A qué voy con esto? De que en este caso Jesús, para poder manifestar tres cosas que ahorita vamos a hablar, para ser de ayuda, porque eso es lo que habla un diácono, ayudar a una obra. En este caso la obra de la circuncisión, o lo que Dios tenía, es decir, lo que Dios quería formar y establecer a una gloria, era que cumplieran de alguna manera lo que Dios había mencionado con los pactos, las leyes y mandamientos y otros conjunto de cosas que Dios había establecido en los términos de la circuncisión. La idea era que a través de ese servicio de Jesús al cumplimiento de ella, podría demostrar tres cosas principales. Y esas tres cosas principales son, ahorita lo voy a resaltar acá, era uno, mostrar la verdad de Dios, es decir, que a través del cumplimiento del pacto de la circuncisión, era mostrar la verdad de Dios. Dos, es confirmar las promesas hechas a los padres. Y tres, que los gentiles glorifican a Dios en su ministerio. Ahora, para poder traer otra vez a colación lo que corresponde a los siervos, el ser siervo de la circuncisión, para entender este contexto también, veamos este pasaje en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En este caso, esta palabra que vemos aquí como ministros, también hace referencia a diáconos. También hace referencia a la palabra diáconos. Diáconos, pero aquí establece que ahora, tanto el apóstol Pablo como otras personas, fueron hechos ministros o diáconos del nuevo pacto. A diferencia de Jesús, que en este caso Jesús tuvo que ser diácono de la circuncisión. ¿Para qué? Para poder dar lugar luego a que nosotros pudiéramos ser diáconos de este nuevo pacto, o ser ministros o servidores de este nuevo pacto. Pero la idea es de que a través de este servicio de Jesús, por medio de la circuncisión, fue realmente exponer la verdad de Dios. Por eso vemos de que a la hora de Jesús cumplir a cabalidad todo lo que corresponde al antiguo pacto, inclusive ese antiguo pacto dio la manifestación de liberaciones, que para muchos era una doctrina nueva, pero realmente era la doctrina también que le correspondería al nuevo pacto, al antiguo pacto. Pero realmente, como nadie alcanzó el cumplimiento verdadero de lo que Dios quería brindar o dar a resaltar, no pudieron conocerlo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que Jesucristo enseña en su ministerio venía de alguna referencia del antiguo pacto o el servicio de la circuncisión. Pero que las personas, al no entender bien lo que Jesucristo venía a hacer, a lo que Dios había dejado escrito, por lo tanto no pudieron cumplir con los tres puntos que el ministerio de la circuncisión quería cumplir, que era resaltar la verdad de Dios, establecer las promesas hechas a los padres y brindarle el evangelio a los gentiles. Entonces, por cuanto las personas no entendieron el diaconado de la circuncisión, por lo tanto no pudieron, mostrar la verdad de Dios, porque claramente vemos cómo ellos se metieron en religiones, en paganismos y en otro montón de cosas que no iban relacionados a la verdad.
2, no pudieron ver cumplidas muchas promesas que Dios le había dado a los padres a causa de ellos prácticamente darse a la iniquidad o a la falta de conocimiento del ministerio de la circuncisión. Y tercero, que también ellos le cerraron la puerta a los gentiles, cosa que no era realmente lo que Dios quería que se diera con los gentiles en ningún momento. Inclusive lo podemos ver, como ya mencionamos, el ejemplo con el pueblo, perdón, con Jonás y Nínive. Perdón. Entonces, brindando esto, la idea era que Jesús, cuando era mostrar la verdad de Dios, significaba que, como ya mencionamos, con referencia a la ley o los mandamientos, voy a regresar aquí a los 3 puntos que había mencionado con respecto a la circuncisión. Ok, aquí estamos. Entonces, con los 3 puntos que mencionamos, que el apóstol Pablo aquí menciona con respecto a lo que corresponde al ministerio de la circuncisión de Jesús o al diaconado de la circuncisión, vemos estos 3 puntos. El mostrar la verdad de Dios. ¿Por qué es mostrar la verdad de Dios? Porque ya hemos mencionado de que Dios dejó, por ejemplo, los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos eran para poder mostrar el amor de Dios, pero ellos no mostraron el amor de Dios, sino que ellos sometieron a leyes lo que correspondía al mandamiento, pero sin realmente mostrar el amor de Dios, inclusive la sabiduría de Dios. Ya mencionamos de que Dios dejó establecido de que la idea de dejar los mandamientos o leyes era para que los demás pueblos se dieran cuenta de que tenían un Dios cercano, un Dios que los amaba y que les brindaba una relación de esos términos. De igual manera, cuando Dios deja las leyes y algunas otras cosas estipuladas, las personas abarcaron prácticamente solo lo que corresponde a la letra, como vimos en 2 Corintios, pero no la esencia de lo cual Dios quería dejarles. Por eso vemos que cuando Jesús les dice a los fariseos de que con respecto al diezmo, le dicen no hay que dejar de hacer esto sin hacer aquello, en el sentido de que ustedes olvidan lo importante de lo que es la ley, que es la misericordia, la justicia y el juicio. Entonces ellos estaban cumpliendo la ley sin entender la esencia de la ley, que la esencia de la ley se manifestaba en amor, en justicia y en fe. Entonces ellos solo tomaron la letra y no el entendimiento de la esencia del Espíritu, y por lo tanto, por no entender eso, no pudieron manifestar la verdad de Dios. Segundo, confirmar las promesas hechas a los padres. En este caso, Jesucristo lo vino a culminar o a cumplir de una mejor manera, porque ya Jesús vino a mostrar realmente, en esencia o en personificación, todo lo que Dios había demandado como lo que corresponde. En primer caso, a lo que corresponde a la promesa de Abraham. Recordemos que a Abraham le dieron la promesa del nacimiento de una simiente. Sobre su simiente iban a venir la heredad o la nueva genealogía, por así llamarlo, o lo que la promesa que le hicieron a Abraham de que verán que tendrá una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas en los cielos, y pues las otras especificaciones que Dios le da a Abraham. Y le dice que en su simiente, como esto también lo explica el apóstol Pablo, dice no en su simiente, sino en su simiente como una, haciendo referencia a Jesús. Es decir, que la promesa a Abraham no necesariamente fue Isaac, sino que la promesa a Abraham fue Jesucristo. Por eso también en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es hijo de Abraham, haciendo referencia a la promesa que Dios había dado, que en su simiente iban a venir esta multitud de pueblos. Eso lo menciona también el apóstol Pablo, si no estoy mal, en el libro de Romanos, en otros capítulos. También está la promesa dada por Moisés acerca del profeta que habría de venir, que iba a ser más grande que Moisés y que a él deberían oír. Entonces también Jesucristo se manifiesta como ese profeta más grande que Moisés, al cual deberían seguir. Por eso tanto en la Biblia mencionan de que a través de Moisés vino la ley, pero a través de Jesús vino la verdad y el apostolado, o la obediencia a la fe. Inclusive en el libro de Hebreos se compara a Moisés con Jesús, haciendo referencia a que Moisés fue siervo fiel, pero Jesús fue hijo fiel. Entonces tenemos una promesa. La otra promesa es dada el reinado eterno a través de David, que también sobre la simiente de David, o sobre la línea o el linaje de David, se iba a traer un reinado eterno, y por esa razón viene a Jesús a establecer esa manifestación del reinado eterno,
Pero por eso también en Mateo 1:1 se dice que Jesús era hijo de David, basado en la simiente y linaje de David, en el sentido que sobre la simiente de David Dios iba a establecer un reinado eterno, que es lo que también la Biblia menciona. Y así sucesivamente podemos indagar o ver en las diferentes palabras y promesas que Dios dio a los padres, es decir, a todos los que mencionamos como Abraham, como, como a David y algunos otros padres que aparecen en la palabra, que Dios estableció promesas y estableció muchas cosas, pero vino personificada en Jesús para poder manifestar todo lo que se había mencionado a los padres. Ahora, con respecto al punto 3, que son los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, también vino a hacerlo Jesucristo. Es decir, que Jesús no necesariamente vino a rechazar a los gentiles, sino que realmente Dios vino a traer también a los gentiles a salvación. Vuelvo a resaltar, cosa que los judíos en su tiempo rechazaban completamente, pero que Jesús quiere dar a entender que no. Aunque aparentemente Jesús, en sus inicios, por así decirlo, en su ministerio, no se ve que él prácticamente quiera brindarle o dedicarse a una salvación al pueblo gentil, porque realmente Jesús solo abarca en plenitud lo que corresponde a la región de Israel. Inclusive cuando da el mandato para que vayan a predicar los apóstoles, dice que no vayan en caminos gentiles, ni de samaritanos. Pero realmente el propósito de Jesús era primero ir a las ovejas perdidas de Israel y luego ya abarcar a los gentiles. Pero primeramente tenía que ser anunciado el evangelio al pueblo de Israel como primicia. Pero también Dios ve una fe y tampoco Dios desatendió a algunos que no eran del pueblo de Israel, sino que hay personajes que se ven en la Biblia que tenían una fe mayor que el pueblo de Israel y que Dios a sí mismo los atendió. Pero que la idea de Jesús no era necesariamente desatender al pueblo gentil, sino que la idea de Jesús era primero abarcar al pueblo de Israel, pero luego de eso, Jesús lo que necesitaba era que a través del sacrificio de la cruz, poder, como dice la Escritura en el libro de Efesios, de dos pueblos hacer un solo pueblo. Y reconciliar a Dios con los hombres. Y entonces a través del sacrificio de la cruz, Dios ya no solo abarca al pueblo de Israel, sino abarca la salvación a todo el pueblo gentil incluso. Y hay algo tan sencillo que, bueno, no tan sencillo, pero que inclusive lo explica, que es lo que es el pago, el precio de lo que corresponde al terreno que se compró por el precio del sacrificio de haber entregado a Jesús. Que por lo menos a mí fue las partes que más me impresionó cuando yo lo medité, o cuando el Señor me lo mostró. Y es de que cuando Judas vende a Jesús, lo venden por una cantidad de precio. Cuando venden esa cantidad de precio a Jesús y se lo dan, y el pago se lo dan a Judas, lo que sucede es lo siguiente. Jesucristo luego de eso muere en la cruz, pero se arrepiente Judas de haber entregado a un justo como Jesucristo. Judas viene y entrega el dinero a las personas que son los sacerdotes en ese momento, o los escribas y fariseos que le habían pedido entregar a Jesús, y él rechaza el pago del dinero. Esas personas toman el dinero y dicen, ¿qué haremos nosotros con este dinero? No lo podemos echar a las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces ellos deciden comprar un terreno, si no estoy mal se llama la Celdama, y dice que compran ese terreno para poder sepultar a los extranjeros, es decir, a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? De que en el conocimiento de la palabra, que alguien tenga un lugar para el sepulcro, para ser enterrado, para tener un lugar para darle un lugar de un entierro, tenía una gran representación. Uno, porque aquella persona que es sepultado tenía un lugar de honra, más aún si era un lugar como que tenía un sepulcro aparte solo para él. Por eso que Jesús, vemos de que el lugar de honra que le dan en su sepulcro fue un lugar que era para, por así decirlo, ricos, que entre los ladrones iba a ser su muerte, pero su sepulcro, su entierro iba a ser entre los apoderados o adinerados y algunas otras cuestiones. Y por eso que el pueblo de Israel tenía temor
cuando era en el libro de Éxodo, de morir en el desierto, porque iban a morir sin un sepulcro. Entonces también la Biblia cuando menciona que cuando morían los reyes, dice que eran enterrados con los padres o eran enterrados juntamente con los reyes, porque el entierro era un lugar de honra. Entonces en ese caso nos dan a entender a nosotros que los gentiles o los extranjeros no tenían lugar de sepulcro, no tenían un lugar de honra de parte de Dios. Pero que ahora a través del sacrificio de Cristo en la cruz y por el pago del apreciado que es Jesucristo, Dios le dio ahora a los gentiles, le dio ahora a los extranjeros un lugar dentro de su pueblo a través de ese campo llamado Aceldama para poder sepultar a los extranjeros, es decir, darle un lugar de honra al pueblo gentil para ser sepultados y por lo tanto también participar del arrebatamiento y de la resurrección de entre los muertos que Dios tenía también para los judíos, que era lo que también el pueblo judío esperaba. Entonces Dios añade al pueblo gentil, pero en su momento, sus inicios, Él buscaba predicar al pueblo de Israel, pero no quedarse con el pueblo de Israel, sino a través de su resurrección también dar lugar a que los apóstoles predicaran y enseñaran no solo al judío, sino también que desde el pueblo judío, desde la nación de Israel, desde el pueblo Judá, todos los judíos y todos los que correspondían a la simiente de Israel o de Abraham, comenzaran a generar la evangelización que en su momento ya tenían que haber hecho, pero que por falta de conocimiento, por falta de entender la diaconía de la circuncisión, dejaron de hacer o olvidaron de realizar por esa falta de conocimiento. Y cumplirse lo que realmente en su momento se tenía que haber cumplido con el pueblo judío, y que Dios comienza a prácticamente, por así llamarlo, explotar a través del Espíritu Santo en las personas o del pueblo judío, comenzar los judíos a evangelizar no solo al pueblo judío, sino a los demás países que están alrededor. Y por eso que en la Biblia se menciona prácticamente las cartas que vemos en la Biblia no necesariamente van a un pueblo judío, sino que van a iglesias o congregaciones que no venían de una nacionalidad plenamente judía, sino que estaban dispersas, como lo que es Roma, los romanos, los corintios, efesios, los filipenses y todas esas áreas que recibieron el evangelio del Señor Jesucristo, o lo que conocemos como las 7 iglesias del Apocalipsis, que también estaban en Asia. Entonces Dios quería que se evangelizara. Aquí quiero ver con esto, y aquí quiero ver relacionado con lo que corresponde, inclusive hemos mencionado de lo que es la diaconía del nuevo pacto. Y es de que nosotros no tenemos que entender bien la diaconía de este pacto, así como Jesús entendió bien la diaconía de la circuncisión o del antiguo pacto, para que nosotros realmente cumplamos con el ministerio de este nuevo pacto como debe hacerse. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice en 2 Corintios 3:6 de que Jesucristo hizo a Pablo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga ministros competentes de este nuevo pacto, para no caer en el mismo error que cometieron los ministros de la circuncisión anterior, y tomar ejemplo a Jesús como ministro de la circuncisión, porque Él lo hizo en excelencia y estuvo sujeto a las normas o leyes, mandamientos que había en ese sistema antiguo testamentario, o lo que se conoce como la circuncisión. Pero nosotros debemos entender ahora este nuevo pacto, cómo funciona, cómo debería ejecutarse y formarse para ser ministros competentes en este actual pacto, para no entrar en problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente hay personas que, porque no han entendido la diaconía de este nuevo pacto, han mezclado la diaconía del antiguo pacto con este nuevo pacto, y han prácticamente formado otro tipo de religión, porque han agarrado cuestiones del Antiguo Testamento y han establecido malas maneras de vida. Por eso, y el mayor ejemplo de esto es el libro de Gálatas, ya que el libro de Gálatas claramente habla que el apóstol Pablo había formado bien a esta iglesia, que habían caminado según la doctrina de la verdad, conforme a un Cristo crucificado, pero que luego vinieron los del antiguo pacto, creyeron al evangelio, pero ellos no quisieron aceptar de todo el nuevo evangelio, mezclaron la doctrina
del judaísmo con el cristianismo, y surge el problema que se surgió en la iglesia de Gálatas, donde ya comenzaron a guardar leyes judías y otros tipos de aspectos, y olvidaron la competencia que les había dado prácticamente el apóstol Pablo, por así llamarlo, o la edificación que habían formado con respecto a la iglesia de Gálatas, y prácticamente hicieron una gran mezcla. De igual manera esto sigue pasando, pero tenemos que por eso pedirle al Señor que nos ayude a ser diáconos o ministros competentes de este nuevo pacto, así como Jesús fue ministro competente en la diaconía de la circuncisión. Y entender, así como aquí explica el apóstol Pablo, cuál es la esencia. Y menciono también esto porque, y el hecho a lo que corresponde mayormente al punto 3, tal vez este punto que vemos aquí, el punto 3 de lo que corresponde y lo que habla Pablo con respecto a los gentiles, porque a pesar de que ya de por sí el Evangelio del Señor Jesucristo nos llama a ir y a evangelizar e ir y a ser discípulos, a pesar de que es más claro, por así mencionarlo, Dios en el enviamiento de la proclamación del Evangelio, que tal vez la idea del pueblo gentil, de la circuncisión tenía que ser más asimilada y más cimentada, no lo asimiló, y a nosotros nos están diciendo más claramente que vayamos y prediquemos o que vayamos y enseñamos. Realmente no, las personas creyentes no han asimilado esto, o prácticamente se han encerrado ellos mismos a solo gozar de las bendiciones para sí mismos. Y por supuesto ahí están las dos vías. Están aquellos que solo quieren ir a evangelizar, ir a predicar y no buscan la comunión con Dios. Y están aquellos otros que solo quieren la comunión y no quieren ir a evangelizar. Lo que quiero entender es lo siguiente: debemos asimilar el entendimiento que tenía Jesucristo con respecto a la proclamación del Evangelio. No estamos hablando solo de ir y evangelizar o ir a enseñar, sino buscar la mentalidad que tenía Jesucristo, tanto por qué es que Él predica y por qué es que Jesús enseña, para nosotros acoplar esa misma mentalidad y conforme a esa mentalidad sujetarnos ya sea a evangelizar o a enseñar. Porque no sirve de nada solo ponerme yo a evangelizar o a enseñar si yo no tengo la misma mentalidad que Cristo conforme a la enseñanza o conforme a la predicación. Recordemos de que una de las motivaciones de que Jesús comenzó a predicar o a enseñar era la compasión que él tenía acerca de las personas. Por cuanto vio que eran ovejas como que no tenían pastor, él comienza a enseñar. Y también conforme a la predicación y el anuncio. ¿Por qué? Porque eran unas buenas nuevas para mostrarle a las personas de que había una mejor vida. Y esto se da por misericordia. Las personas a veces no predican porque no hay misericordia en ellos, o no enseñan porque no hay compasión en ellos. Y por esa razón es de que Dios nos llama a que, y tanto la misericordia como la compasión están fundamentadas y firmemente establecidas por el amor. Y a veces nosotros buscamos el cumplimiento de la predicación o la enseñanza por una imposición obligatoria, que deberíamos formarla luego una manifestación del amor, o a veces una manifestación de religión, pero no debería ser así. Y quiero dar un ejemplo para dar un ejemplo relacionado a esto. Hay dos ejemplos que me gustaría mencionar. Uno está en la Biblia, y la Biblia claramente dice en el libro de Filipenses, dice: algunos predican por competencia, otros predican por envidia y otros predican por amor. Entonces prácticamente dice el apóstol Pablo que no todos están predicando como bajo la esencia del Señor Jesucristo. Y hay otro ejemplo que me llama la atención de un predicador que ahorita realmente no recuerdo su nombre, pero este predicador fue muy utilizado. Creo que a él le llaman el pionero de del evangelismo en televisión. Creo que fue entre los años 50 o 60, no sé, por ahí, en ese rango de fechas, desde 50 en adelante más o menos. Pero él prácticamente dice que él nació en una cuna cristiana. Él vio como la mamá con el grupo de oración se ponían a orar y intercedían, y a veces se manifestaban sanidades o milagros. Pero él realmente, a pesar de ver eso, la maravilla de Dios, realmente no le puso atención a eso. Al final, al parecer, Dios prácticamente, no sé si por una enfermedad, él viene a los pies del Señor, pero él, a pesar de eso, no quería predicar el Evangelio.
Luego tuvo una experiencia donde él prácticamente, si no estoy mal, tuvo una visión donde de un lado tenía el ataúd y el otro lado tenía una Biblia. Y el Señor le dijo, prácticamente o predicas o te mueres. Dice que él comienza a predicar el evangelio porque no se quería morir. O sea, no lo hizo necesariamente por amor a las personas, sino que él lo estaba haciendo porque realmente no quería morir. O sea, lo estaba haciendo por obligación. Y luego de eso, cuando él seguía predicando, pero no había asimilado que tenía que predicar por amor, dice que él tuvo otra visión donde él ve en sueños, si no estoy mal, no sé si fue en sueños o fue una visión clara, donde él ve donde mucha gente estaba comenzando a caer al infierno. Y él miraba que en sus manos tenía sangre de las personas que caían al infierno. Y él le dijo al Señor de que si se podían quitar, y parece que el Señor dijo que no se podía quitar esa sangre de sus manos, y de que él al ver esa manifestación de una condenación eterna masiva, como la gente caía como que fuese cascadas al infierno, él reacciona y ya comienza a predicar el evangelio por amor, porque vio la gran condenación que había y eso lo llevó a misericordia para predicar el evangelio. De ahí en adelante este predicador, por eso le llaman, creo yo, como el pionero de la evangelización televisiva, porque él comenzó de muchas maneras a predicar el evangelio por televisión y usar medios masivos para llevar el evangelio a muchas personas. Pero lo que quiero entender es de que nosotros, a pesar de que Dios nos ha incentivado, nos ha motivado a evangelizar o a enseñar de la palabra, realmente no lo estamos haciendo, nos estamos concentrando en nuestras actividades diarias, o nos estamos concentrando nada más en hacerlo porque lo tengo que hacer, porque ni modo, ¿va? O sea, como que no hay alternativa. Pero no debería ser de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dice que para que él les impuesta necesidad de predicar el evangelio de Dios. Y si no fuese así, les dado por obligación, por así llamarlo el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo en el sentido de que puede ser que un día no se levantó con muchas ganas de evangelizar porque los hermanos eran unos malagradecidos, pero de alguna manera también sentía la obligación de hacerlo, ya sea que lo hiciera por amor o por obligación, igual lo tenía que hacer. Y a veces claramente no todos los días uno puede amanecer con ánimos de predicar un evangelio por amor, porque tal vez a veces las personas lo pueden decepcionar a uno, y eso es normal, o claro, no creo yo tampoco que sea herejía, pero también ahí es donde Dios nos impulsa y uno lo tiene que hacer, y a la hora de hacerlo tal vez por obligación, también uno entiende ya la reacción o la manifestación que se da y dice, si es por amor, lo tengo que seguir haciendo por amor, ya no tanto por obligación. Vuelvo a repetir porque hay días muy difíciles, hay días muy cansados, hay días donde no se puede ver tal vez el fruto o la gratificación que puede haber, como, o sea, no es lo mismo predicar y la gente 5,000 se conviertan, o a predicar y que a uno le lancen tomates o le lancen piedras, como le apareció con el apóstol Pablo. A lo que quiero entender con todo esto del Evangelio de los Gentiles es de que debemos asimilar el pensamiento de Dios, debemos asimilar la razón por la cual Dios abre la pauta de la evangelización o enseñanza a las personas, porque no es solo el hecho de evangelizar, sino también de enseñar. Y nosotros, bajo esa misma manera de pensar, ese mismo sentir que tenía Jesús, brindar la predicación del Evangelio o la enseñanza a las personas con la misma urgencia o con la misma intensidad o necesidad que el pastor de Israel, es decir, Jesucristo, lo ha hecho, y no ignorar a la persona o no brindar a la persona una esperanza de salvación. Y para finalizar vamos a leer los últimos versículos con respecto al convencimiento que el apóstol Pablo da a las personas con relación a la puerta, a los gentiles. Vamos a ver, creo que es del versículo, vamos a leer desde el versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito:
por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Si nos vemos cuenta que dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. En este caso, por eso la Biblia nos manda ir a predicar a toda creación. 10. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Algo importante acá, y a veces la Biblia no necesariamente va a decir gentiles, sino que a veces habla de naciones. Alegrados naciones todas. Entonces cuando habla de alegrados naciones todas, hace referencia también al pueblo gentil. No necesariamente va a decir, en el Antiguo Testamento va a decir la palabra gentil, claramente, sino que va a dar referencia a naciones, va a hacer referencia en el Antiguo Testamento a naciones. Por eso la Biblia habla que vendrán y profetizarán a las naciones. Inclusive Jeremías es un profeta que fue enviado a las naciones. Jeremías no necesariamente profetizó únicamente en Israel o en Judea, sino que Jeremías también profetizó a las naciones. Inclusive Dios lo envía a mandar juicio a diferentes naciones o a proclamar o a profetizar en otras naciones, porque era un profeta de naciones, es decir, no solo abarcando al pueblo gentil. Entonces, esto es con respecto al Evangelio de los Gentiles, pero lo que quiero resaltar con esto para finalizar es: 1. Busquemos ser ministros competentes, en el sentido de que cuando se habla de una competencia no habla de correr. ¿Me explico? Vamos a colocar aquí el versículo que quiero resaltar para que esté en pantalla. Lo voy a volver a leer también y yo quiero finalizar con esto, esta exhortación, por así llamarlo. Okay, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy bien, entonces lo que quiero resaltar con esto es: Dios nos da una diaconía o un ministerio en este nuevo pacto, o nosotros somos diáconos de este nuevo pacto. Ya mencionamos de que un diácono es el siervo que se dedica a una obra, a diferencia de doulos, que es un siervo que se dedica a su señor. Pero este Señor nos colocó en esta obra, así como Jesús, que era doulos de Dios Padre, pero fue colocado en la obra de la circuncisión, o en la dispensación de la circuncisión, para ser diácono de esa circuncisión y establecer los 3 puntos que mencionamos. Entonces nosotros hemos sido puestos, de alguna manera somos doulos o siervos de Jesús, pero Dios nos establece dentro de esta dispensación de nuevo pacto para que seamos competentes. Hablando en competencia, no en el sentido de competir, pelear uno con otro, sino cuando se habla de competencia, habla de realizar bien lo que tenemos que hacer. Para no tener dos cosas. Uno, no estar mezclando pactos. Por eso que prácticamente todo el Nuevo Testamento, todo este libro de Romanos, siempre desde el capítulo 2 al capítulo 11 hace la diferencia entre lo que corresponde al antiguo y nuevo pacto, y las diferencias entre lo que corresponde a Abraham, el antiguo Abraham, perdón, el primer Adán y el postrer Adán, lo que era Agar y Sara conforme a lo que corresponde a los hijos o al antiguo y nuevo pacto, para que no se esté mezclando en Roma y por lo tanto no tengamos el problema de Gálatas. Y tercero, de que hay funciones específicas en este nuevo pacto, así como hubo una circuncisión, como lo menciona aquí Jesucristo en la diaconía de la circuncisión que ya habíamos hablado, que era mostrar la verdad de Dios, la confirmación de las promesas y la evangelización a los gentiles. Y que nosotros debemos establecernos bien en este nuevo pacto para poder ejercerlo adecuadamente, como Jesús ejerció claramente la diaconía de la circuncisión. Y lógicamente, vuelvo a repetir, es tener la mentalidad de Jesús para poder hacer lo que Jesús hizo. Entonces vamos a finalizar orando para que el Señor nos ayude para poder ser ministros competentes de este nuevo pacto, así como Jesús fue ministro competente del antiguo pacto, y ejercer lo que debemos ejercer de la manera adecuada, ya que no tendríamos excusa realmente, como la palabra dice, de que dice que aquel que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, recibirá muchos azotes, y aquel que no sabía lo que tenía que hacer, recibirá pocos azotes.
Así que no hay excusa necesariamente. Necesitamos o es imperativo que nosotros busquemos la excelencia en el cuerpo de Cristo, para la edificación y glorificación de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Entonces vamos a orar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, amado Maestro y amigo, amado Cordero y Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú obres en nuestras vidas y nos llene de tu gracia, el favor y la dulzura de tu misericordia. Queremos hoy, bendito Dios, que tú nos enseñes más acerca de cómo Jesús ejerció el ministerio o el diaconado de la circuncisión, para poder hacer una extrapolación, Señor Jesús, de lo que corresponde al ministerio de este nuevo pacto, en la diaconía de este nuevo pacto, y poder ser ministros competentes para poder ejercer este nuevo pacto y no mezclar pactos, y poder ser expertos o maestros en lo que corresponde a este nuevo pacto, para poder hablarlo, para poder ministrarlo y suministrar la verdad de este nuevo pacto y las excelencias y las grandezas de este nuevo pacto, para que se ejerza y se glorifique tu nombre y que la multitud de los gentiles alaben y te bendigan. Y que también, asimismo, no olvidarnos del pueblo judío, ya que tu palabra menciona que el evangelio primeramente es al judío y luego al gentil. Pero a su misma vez entender que de ambos pueblos tú has hecho uno, y que si yo veo a un judío creyente de Jesús, él es mi hermano. Y que él es parte de mi familia y parte de mi pueblo por haber creído en Cristo Jesús. Ayúdanos a no hacer enemistades, más bien a recibir, así como Jesús recibió a los gentiles. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias. Ayúdanos a ser ministros del nuevo pacto en Cristo Jesús. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por último, vamos a orar para las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre y Dios eterno, venimos delante de ti necesitando hoy salvación, necesitando hoy de tu gracia en nosotros para que tú restaures nuestras vidas, y queremos hoy reconocerte como Señor y Salvador, para que tú obres en mi vida, para que tú restaures mi vida y que me llenes de tu presencia y tu verdad, para que mi corazón sea removida la maldad y yo pueda arrepentirme de todo pecado y darte gloria a ti por cuanto me has salvado, a pesar de pecar en contra de tu nombre y de no creer en Jesús. Así que ahora ahí declaro con mi boca que tú eres Señor Jesús, y que tú me has salvado de la muerte, y que tú has resucitado entre los muertos, y que ahora tengo una nueva vida en ti, y te agradezco porque me has tomado por hijo. Te agradecemos, amado Padre, por escuchar nuestra oración, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.